Saludos. Hoy comenzamos la discusión de un nuevo capítulo y este capítulo trata sobre el tema de los tratamientos que se utilizan para ayudar a las personas que tienen trastornos psicológicos. Y esto es lo que se ha llamado, se utiliza el término de terapias. Vamos a hablar tanto de terapias que se conocen como terapias verbales, como también de las llamadas terapias biomédicas, en donde se utilizan medicamentos o intervenciones quirúrgicas para aliviar problemas de naturaleza psicológica. Comencemos entonces definiendo el término psicoterapia. La psicoterapia es esencialmente una relación de ayuda entre un profesional con un adiestramiento especial que lo capacita para ayudar a otros y una persona en necesidad de ayuda, que esto es lo que se ha llamado paciente o cliente. Y el propósito esencial de la terapia es aliviar el sufrimiento de una persona, porque usualmente cuando una persona va a psicoterapia es porque está sufriendo, está sintiendo niveles altos de ansiedad, está deprimida, no está funcionando adecuadamente, tanto dentro de su familia o en su trabajo, y siente la necesidad de ayuda. Hay una gran variedad de tipos de tratamientos. En este capítulo vamos a cubrir una ínfima, un por ciento bien bajo de estos tratamientos. Pero es importante que usted conozca que existen más de 250 tipos de tratamientos. Y estos tipos de tratamientos van desde la psicoterapia tradicional hasta psicoterapias menos tradicionales, como por ejemplo la psicoterapia base de la psicoterapia que se llama biblioterapia, que es el uso de libros con fines terapéuticos, o la psicoterapia, o lo que se conoce como musicoterapia, que es el uso de la música para ayudar a una persona a manejar sus problemas psicológicos. Así que vamos a hablar, en este capítulo vamos a hablar de algunas de esas terapias. Es importante mencionar los tipos de profesionales de ayuda a los cuales usted puede acudir para entonces establecer una relación de ayuda. Entre estos tipos de profesionales se encuentra el psicólogo clínico, y este es un psicólogo que tiene un adiestramiento de un bachillerato y después ha hecho un doctorado en psicología clínica, que entonces lo capacita para ayudar a otros. Este profesional tiene también una licencia para poder entonces ofrecer esos servicios. También dentro de la psicología tenemos lo que se conoce como el Counseling Psychologist, y este es un profesional similar al psicólogo clínico, pero con la diferencia de que su orientación, su especialidad es con problemas menos severos de salud mental. También tenemos el psiquiatra. El psiquiatra es un médico que se especializa en el tratamiento de desórdenes psicológicos, y el psiquiatra es el que está capacitado para recetar medicamentos, mientras que el psicólogo y el counseling psychologist no puede hacerlo. También dentro del área de trabajo social tenemos lo que se conoce como el trabajador social psiquiátrico, que se especializa también en el tratamiento de los desórdenes psicológicos. Y en la enfermería tenemos a enfermeras que se especializan también en tratar, en manejar a personas con problemas psicológicos, y estas enfermeras se llaman las enfermeras psiquiátricas. También tenemos dentro de la consejería profesional a los consejeros profesionales, y los consejeros profesionales trabajan específicamente en contextos escolares, y en estos contextos escolares atienden a niños que tienen problemas de ajuste a la escuela. Hablemos entonces un poco de la historia, de los diferentes enfoques que se han utilizado a través de la historia para tratar las condiciones mentales. Y todo trasfondo histórico sobre este tema tiene que comenzar con la idea de que en el pasado se pensaba que la enfermedad mental era causada por fuerzas de naturaleza espiritual. En ese sentido, se pensaba que el enfermo mental era realmente un poseído, una persona poseída,
por fuerzas diabólicas, por espíritus que le querían hacer daño. Y es por eso que se pensaba, y los grupos primitivos pensaban que la trepanación era el método más efectivo para ayudar a estas personas que sufrían de trastornos psicológicos. Y la trepanación es una técnica que consistía en abrir un agujero en el cráneo de la persona como manera de forzar al espíritu a abandonar el cuerpo. Y en muchas ocasiones, debido a que nuestros antepasados no contaban con las herramientas más efectivas para abrir ese agujero, lo hacían con piedras afiladas, con objetos afilados. Y usted podría entonces imaginarse las consecuencias que iba a tener esta trepanación. Usualmente la persona quedaba o moría o quedaba con algún tipo de daños orgánicos. Y nuestros antepasados entendían que no fue el espíritu que mató a esa persona, o por otro lado que pues ya se resolvieron los problemas porque ya no se comporta de manera agresiva, y porque el daño que habían producido en su cerebro producía que esta persona esencialmente fuera como un robot que obedecía todas las órdenes que se le daba. Así que esa es una de las primeras técnicas la trepanación es una de las primeras técnicas que se utilizaba para tratar los desórdenes psicológicos. En este video de YouTube que usted puede acceder y puede ver, usted va a ver que todavía en algunas tribus del África la trepanación es utilizada para ayudar a algunas personas del grupo que estén experimentando algún tipo de problema. Y usted puede ver cómo esa operación se hace sin ningún tipo de anestesia. Y la persona no parece experimentar ningún tipo de dolor. Y esto está basado en el mismo principio de que, ¿no?, si abrimos el cráneo de la persona, van a salir por ese orificio, va a salir todo lo malo, todo lo negativo que está afectando a esa persona. Aunque a usted le parezca bien extraño la técnica de trepanación, hoy en día todavía hay algunas personas que consideran que esta técnica es una técnica que produce efectos positivos, y algunas personas la están utilizando. Ahí tenemos aquí el nombre de Bart Hughes, que ha hecho señalamientos de que este procedimiento puede ayudarnos a alcanzar un estado de conciencia superior. En el 1965, Hughes se realizó una trepanación usando un taladro, y un cuchillo y también agujas hipodérmicas para administrarse un anestésico local. Lo extraño de este caso es que Hughes tiene también seguidores que también se han hecho este tipo de operación y le solicitan a sus amigos que también se hagan la trepanación. Hoy en día vemos que el tratamiento hacia los enfermos mentales ha evolucionado. Ya, ¿verdad?, no se piensa que el enfermo mental es producto de una posesión por seres espirituales. Y esto fue debido a un desarrollo paulatino, un desarrollo lento en relación al trato adecuado para los enfermos mentales, porque también los enfermos mentales se veían como, en el pasado, en la Edad Media, se veían también como pecadores. Pero ya para el siglo XVIII surge el concepto de los asilos. Y estos asilos eran esencialmente lo que llamamos hoy en día manicomio, en donde a personas que sufrían de enfermedades mentales se les encerraba en estos asilos, y muchos de ellos no salían nunca de estos asilos ni para coger un poco de sol. Morían dentro de esos asilos en condiciones infrahumanas. Pero ya para el siglo XX surge el concepto
de los hospitales de salud mental y también el concepto de salud mental comunitaria. Y el concepto de salud mental comunitaria es un concepto importante porque es el concepto que requiere que el enfermo mental, que el paciente mental, no esté hospitalizado toda su vida, sino que pueda funcionar dentro de su comunidad con el apoyo de servicios terapéuticos. Así que esta persona que tiene un problema de salud mental no es hospitalizado permanentemente, sino que después de un tratamiento se trata de integrarlo a la comunidad. Y él puede ir a recibir tratamiento, pero regresa de nuevo a la comunidad y se trata también de ayudarlo a conseguir un trabajo. Comencemos entonces nuestra discusión sobre los diferentes tipos de terapia con lo que se conoce como la terapia psicodinámica o el psicoanálisis. Y ya usted sabe que este psicoanálisis, la terapia psicodinámica, fue desarrollada por Freud. Esta es una terapia que se basa en la idea de que las fuentes principales del comportamiento anormal son esencialmente conflictos pasados sin resolver. Y en ese sentido, lo que se intenta es que esos conflictos pasados que se han reprimido y son los que están causando ansiedad, puedan entonces ser sacados a la luz, puedan llevarse al consciente. Y al llevarse al consciente y la persona estar ya con ese conocimiento de que tiene esos problemas, ya esos problemas pierden la fuerza, pierden el poder de afectar negativamente a la persona. El psicoanálisis como tal requiere sesiones frecuentes y por lo regular es una terapia que dura muchos años, y esto es lo que ha llevado, ¿verdad?, que sea una terapia esencialmente dirigida a una población muy pequeña de pacientes, ya que muy pocas personas tienen sea el dinero o la fuerza de voluntad para mantenerse en terapia por tantos años. Hablemos entonces de algunas de las técnicas que se utilizan en el psicoanálisis. Comencemos hablando de la catarsis. La catarsis se puede definir como una expresión intensa de emociones, de sentimientos. Freud nota al principio, en el tratamiento de sus pacientes, que nada más el que el paciente pudiera expresar sus emociones de forma intensa, que pudiera llorar, que pudiera expresar estas emociones que había estado reprimiendo por mucho tiempo, eso nada más era causa, eso nada más lo ayudaba entonces a sentirse mejor, y eso es lo que llamamos entonces catarsis. Otra técnica dentro del psicoanálisis es lo que, y es muchas veces la base de la terapéutica del psicoanálisis, es lo que Freud llama la transferencia. Y la transferencia era esencialmente la acción del analizado, del paciente, de proyectar sobre el analista sus conflictos y problemas. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que se crea en el psicoanálisis, lo que crea la relación del paciente y el psicoanalista, es una relación de transferencia en donde el paciente empieza a ver al analista, al psicoterapista, como una persona significativa de su vida. En otras palabras, el paciente puede empezar a ver y puede empezar a identificar al terapista como su padre, o puede identificar al terapista como su esposo, como su esposa. Y al hacer eso, él va a empezar entonces a proyectar, a expresar las emociones que él tiene o que ella tiene sobre esa persona significativa en la figura del terapista. ¿Y por qué eso es útil? ¿Por qué eso es bueno? Bueno, eso es útil y eso es bueno porque de esa manera
de esa manera, el terapista tiene entonces una idea de cuáles son los principales problemas que tiene el paciente. En ese sentido, la transferencia provee una especie de espejo en el cual el terapista puede ver cuáles son los problemas esenciales que tiene esta persona. Por otro lado, Freud encontró que puede darse lo que se llama la contratransferencia, y esta es la reacción del analista hacia la transferencia. Y a pesar de que si se usa apropiadamente puede ayudar a la resolución del conflicto, la contratransferencia es peligrosa porque puede llevar, si el terapista no está consciente de la misma, puede llevar a el terapista a sentir emociones, sentimientos que no son esencialmente hacia el paciente, sino que son hacia una persona significativa de su vida. En otras palabras, la contratransferencia puede llevar a que el terapista en ocasiones se enamore de su paciente, y esto no es realmente algo que queremos dentro de una relación terapéutica. O puede llevar también que el terapista sienta antipatía hacia ese paciente, porque en realidad lo que está ocurriendo es que ese terapista está identificando al paciente con una persona significativa de su vida. Otras técnicas que se utilizan en el psicoanálisis es la técnica de lo que Freud llamó el análisis de sueños, y el análisis de sueños es una técnica muy importante también dentro de la terapia psicoanalítica, porque es a través de los sueños que podemos llegar a entender lo que le está preocupando a la persona, lo que está afectando, lo que le está causando el problema. Porque para Freud, los sueños son el mejor camino para entender el inconsciente del paciente. Así que en muchas sesiones psicoanalíticas se comienza, el terapista comienza preguntándole a su paciente cuál fue el sueño que tuvo la noche anterior. Y el terapista ayuda entonces a interpretar ese sueño. Y el sueño como tal, según desde el punto de vista del psicoanálisis, tiene dos tipos de contenido. El contenido que se conoce como el contenido manifiesto, que es la historia tal y como el paciente la cuenta, y el contenido latente, que es lo que verdaderamente ese sueño significa. Es la interpretación que se hace de ese sueño. Y la mayor parte de los sueños, de acuerdo a Freud, van a tener significados relacionados a la sexualidad o significados relacionados a la agresión. Así que muchos de estos sueños se interpretan como las represiones, como producto de las represiones que la persona lleva a cabo durante su vida, que no se atreve a expresar, pero que entonces en los sueños se expresa y se va a expresar de una manera disfrazada. Otra técnica que se utiliza en el psicoanálisis es la libre asociación de ideas. Y aquí la persona lo que hace es expresar los pensamientos y sentimientos exactamente como se le ocurre. En otras palabras, el terapista le puede sugerir algunos conceptos y le va a preguntar, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, si yo digo la palabra padre, ¿en qué tú piensas? Si yo digo la palabra madre, ¿en qué tú piensas? Si yo digo la palabra matrimonio, ¿en qué tú piensas? Y el paciente va a expresar de forma libre qué llega a su pensamiento, qué llega a su mente. Es por eso que en el psicoanálisis se utiliza el famoso diván, que es este caucho en donde la persona se acuesta en él, y de forma interesante la persona no mira, no tiene al terapista de frente, sino que el terapista está en la parte de atrás, y la persona está mirando hacia el techo, para que de esa manera no intervenga nada y no se distraiga con nada, y pueda entonces hacer esto que llamamos la libre asociación de ideas, que es interpretado también por el terapista. Otra técnica que se utiliza en el psicoanálisis es la llamada resistencia, y las resistencias son tipos de maniobras defensivas para impedir el progreso de la terapia. Freud encuentra que cuando ya está a punto de encontrar cuál es el verdadero problema de la persona, pues la persona va entonces a
manifestar lo que Freud llamaba resistencia, y lo va a manifestar de las siguientes maneras. Por ejemplo, faltando a la terapia. En la próxima terapia, ¿no? En esa sesión, en esa reunión en donde se va a discutir cosas bien importantes, pues el, el paciente falta. Y falta muchas veces porque se le olvida. La excusa que da: se me olvidó. Y es el mismo inconsciente que trata entonces de que esa persona no vaya a terapia. O resistencia también en la libre asociación de ideas, en donde a la persona se le dice: ¿qué tú piensas cuando digo la palabra sexo? Y la persona no puede pensar en nada, no viene nada a su mente. Pues esto es también un tipo de resistencia. Así que la resistencia es importante también para conocer qué es lo que está afectando negativamente a la persona, cuál es el problema esencial que está perjudicando su funcionamiento. Así que a grandes rasgos, son algunas de las técnicas que se utilizan en el psicoanálisis. Como mencionamos, es un proceso que requiere tiempo porque envuelve eh, revelar lo que está reprimido, lo que está inconsciente y lo que está afectando negativamente a la persona. Y eso sin duda va a tomar y toma muchísimo tiempo. Así que hasta aquí entonces nuestra discusión de las terapias psicoanalíticas.